Ok. Bueno, buenas noches, chicas. Vamos a empezar nuestro estudio del libro de Hechos. Hoy es el libro capítulo 10, entonces, que está bien interesante. Vamos a empezar con oración, como siempre empezamos. Voy a orar el Tehilim 119 del 33 al 40. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torá, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vea la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra, tu sierva, temerosa de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos, vivifícame en tu sede. Isaías 60:1-2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hora y el cabot de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Arez y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti se levantará Yahweh y será visto su cabot sobre ti. Padre eterno, soberano maestro, soberano del universo, te invocamos esta noche para que vengas a nuestra reunión y nos enseñes de tu palabra. Toma el control de nuestra mente, de nuestro cansancio, de nuestro sueño, de nuestras distracciones. Te pedimos que esta noche tú te manifiestes con tu misericordia y con tu amor y que nos permitas recibir la palabra que tú sabes que nuestro corazón y nuestra vida necesita. Te damos gracias por el día de hoy, Padre. Te pedimos, Padre, por mi hermana que está en este momento descansando porque ha estado enferma. Te pedimos que tú cuides de su salud, que cualquier proceso por el que tenga que pasar, Padre, que ella sea consciente y que tú la saques rápidamente de eso. Oro por la salud de mi hermana, te la encomiendo a ti, Padre, y yo sé que prontamente va a estar sana. Te damos gracias, Padre eterno. Te pedimos que nos permitas nosotros ser testigos, que nosotros podamos escuchar y ver las grandes obras que tú haces para comunicarlos a otro y que podamos decir, como tú dices en tu palabra, que de lo que hemos visto y oído, de eso testificamos. Te alabamos, Padre, tú eres digno de todo honor y gloria. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos, llénanos de tu gloria. Amén, amén. Amén. Ok. Entonces, vamos a empezar el libro de Hechos, el capítulo 10. El libro de Hechos de la semana pasada fue el capítulo 9 y en el capítulo 9 nosotros nos enfocamos en el apóstol Pablo o Saúl. Básicamente hablamos todo lo que tenía que ver con él, quién era Pablo. Pero hoy en el capítulo 10 nuevamente pasa a Pedro. Los capítulos anteriores había sido de Pedro, enfocado un poco en Pedro. Ahorita vamos a volver a Pedro. Y este capítulo 10 desempeña un papel muy importante en las doctrinas cristianas, en las doctrinas que el cristianismo tiene. Y ha sido usado por el cristianismo convencional para enseñar que las leyes alimentarias levíticas han sido abolidas. Entonces, en la clase que yo di anteriormente, que se llama Tu dieta le interesa al Eterno, de hecho, nosotros la volvimos a ver para empezar ahora esta clase, la vimos porque ahí enfatizaba realmente que el libro capítulo 10 de Hechos no se refiere realmente a la dieta, no se refiere a las leyes de quitar la dieta de Levíticos, de la Torá. Pero entonces, como no quería enfocarme en eso, sino realmente quería enfocarme en realmente de qué es lo que este capítulo trata. Yo la usé, la otra vez la enseñamos para mostrar que la interpretación que se estaba dando sobre ella no era la correcta. Ahora vamos a hablar de la interpretación correcta que realmente este capítulo 10 tiene. Entonces, por eso hay unas cosas que vimos en ese video, pues que no voy a tocar aquí porque el enfoque va a ser diferente. Por eso el capítulo 10 realmente no tiene que ver con la comida kosher y ha sido mal enseñada por los expertos
eruditos cristianos, ¿por qué generalmente ha sido mal enseñada? Porque la mayoría de ellos tiene una ignorancia, gran ignorancia sobre el judaísmo, sobre las sinagogas, sobre el alajá y la cultura antigua, la cultura judía antigua en general. Y por lo tanto, si no tenemos ese contexto para interpretar el capítulo, los libros de la Biblia, no puede entenderse realmente lo que la palabra esté diciendo, si no hay un contexto, si no tenemos claro el contexto. Por eso es tan importante estudiarlo de la perspectiva que fue escrito. Entonces, básicamente la clase hoy la vamos a enfocar realmente cuál era el propósito, qué fue lo que pasó en el capítulo 10. Entonces, vamos a empezar. Básicamente el capítulo 10 está tratando sobre la visión que Pedro tiene, que dice Pedro mata y come. El problema que trata este capítulo realmente es sobre la pureza ritual, especialmente en lo que respecta a las relaciones judías con los gentiles. Con respecto a eso empieza a tratar el capítulo. Y en este momento de la historia, en el capítulo Hechos, y de hecho en el momento también de la historia cuando Yeshua estaba, las tradiciones, pensando desde el contexto cultural, las tradiciones, o sea, la Torah oral, la halajá, ya habían distorsionado sustancialmente lo que el Eterno había ordenado en la Torah sobre el estado de pureza ritual de los gentiles. Entonces, vamos a recordar el capítulo de Hechos. Vamos a recordar lo que dijimos anteriormente del halajá. El halajá es el código del derecho judío, se llama halajá, debido a que esta palabra quiere decir como el modo adecuado. Incluye todas las leyes referentes al comportamiento personal y religioso del judío, tanto las reglas éticas como las rituales. Ese es el código. Ahora, el halajá consistía y sigue consistiendo de la fusión, o sea, la unión de tres fuentes principales que son la Torá de Moisés, las antiguas costumbres judías y dominado principalmente por las interpretaciones rabínicas de la Tanakh. Entonces, básicamente, esas leyes, halajá, eran las que seguían generalmente el pueblo judío. Y era esa mezcla. Sobre todo, recuerde que hubo mucho poder que tenía que ver con las sinagogas, y las sinagogas, los rabinos, las interpretaciones de ellas eran las que dominaban en estos leyes judías. Por eso muchas veces cuando en la Torá, en la Tanakh, sobre todo en el Nuevo Testamento habla de las leyes, tenemos que tener en cuenta eso. En la Torá, cuando hablaba de las leyes, hablaba de las leyes del Eterno. Cuando habla en el Nuevo Testamento de las leyes, hay que tener en cuenta que está hablando de las leyes judías desde el momento del libro de la época del Nuevo Testamento, donde las leyes era esto, halajá, la Torá combinada con las costumbres judías, combinada con, dominada principalmente por las interpretaciones rabínicas, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta eso. Estoy montando una base para que tenemos que llegar. Ahora, el libro de Hechos, este capítulo, el Eterno está en proceso de enderezar lo que él había ordenado en la Torá sobre el estado de pureza ritual de los gentiles. Mire, hay algo que yo estoy repitiendo aquí, creo que voy a repetir seguido aquí en esta clase, porque es importante que tengamos en cuenta cuál fue el propósito de esta visión, qué era lo que este capítulo realmente el Eterno estaba buscando con lo que estaba haciendo con Pedro. Porque desde... ¿Ah?
La pureza de los gentiles. Sí, desde el principio del capítulo hasta el final del capítulo tiene que ver con eso. Por eso es tan importante leerlo desde el contexto de lo que está pasando, desde el contexto del cultural, para poder entender qué es lo que el Eterno está queriendo decir aquí. Ahora, en este caso, ¿qué estaba usando el Eterno? Estaba usando esta visión para eso. Estaba usando esta visión para darle a Pedro el entendimiento. Ahora, al igual que el sermón de monte de Yeshua en el libro de Mateo, también fue el Eterno enderezando las tradiciones equivocadas en gran variedad de temas. El sermón del monte, básicamente, todo lo que pasa aquí y muchas de las cosas de las que Yeshua criticó, Yeshua no estaba hablando de que la Torá es abolida, porque lo hemos visto muchas veces ese versículo. Yeshua lo que estaba yendo era en contra de precisamente toda esa mezcla de tradiciones del alajá que estaban haciendo que muchas de las cosas que el Eterno realmente, las leyes del Eterno, no se estuvieran cumpliendo como debían cumplirse. Entonces, ¿qué pasa? El Eterno en el Sermón del Monte, Yeshua en el Sermón del Monte, eso es lo que está haciendo él ahí. Él está enderezando esas equivocaciones y esa variedad de temas que estaban equivocados, la perspectiva que estaba. ¿Por qué? Porque la tradición las había cambiado. Pues lo mismo está pasando aquí en el capítulo 10. El Eterno está enderezando ciertas tradiciones y costumbres que cuando yo me puse a ver esta clase, yo decía, básicamente es lo que el Eterno está haciendo con nosotros hoy en día. ¿Qué está haciendo el Eterno? Está enderezando, cambiando muchas cosas que la tradición a nosotros nos ha enseñado de una manera, pero que realmente no es de esa manera. Y el Eterno nos está cambiando nuestra visión a la visión correcta. Entonces, eso es lo que está pasando. Lo que pasó en el Sermón del Monte que Yeshua estuvo haciendo. Yeshua no estaba diciendo yo vengo a abolir todo aquí. De hecho, él lo dice claramente. Porque si es algo bien claro que él dice es eso. Cualquier otra cosa que la gente dice que Yeshua abolió la Torá es porque la interpretación que le están dando. Cuando Yeshua claramente dice que no lo hizo. Entonces, los dos que muestro aquí es el propósito es el mismo, cambiar ciertas cosas. Ahora, vamos entonces, porque la idea es que miremos el capítulo 10, 10 desde el versículo 1. Entonces empieza el versículo 1. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión del regimiento llamado la Itálica, ¿cierto? Cornelio, ahora, mire, Cornelio es un oficial del ejército, es un centurión. Un centurión básicamente es un comandante de 100. Él estaba encargado. Entonces, póngase a pensar, él es un hombre que en esa época los romanos eran los que comandaban y los que oprimían a los judíos, ¿sí? Entonces, este hombre Cornelio está llamando a Pedro. Pero entonces aquí en los principios del capítulo dice que este Cornelio, que es romano, por lo tanto, Cornelio no es un judío, es un romano. Y Cornelio es un hombre justo, dice el capítulo 2, que es un hombre justo y temeroso de Elohim, como lo era también toda su familia, y describe varias cosas sobre él, dice, se describen 4 cosas importantes de Cornelio, dice que era un hombre justo, que era un hombre temeroso de Dios, es decir, era un seguidor del Eterno, aunque fuera romano, daba limosnas, o sea, era caritativo, y el hecho de que él fuera caritativo es uno de los altos principios judíos,
que cuando un judío lo ve, o sea, es un principio muy alto en la escala de los principios que los judíos tienen para ver una persona bondadosa, es algo muy valioso. Y este Cornelio lo era. Y también dice que buscaba a Elohim, es decir, un hombre que oraba con frecuencia. Y los judíos valoran la oración. De hecho, los judíos tienen 3 oraciones en el día. ¿Sí? Entonces, este hombre era un hombre que, aunque era romano, era un hombre que tenía ciertas cualidades de carácter como persona. Entonces, luego dice que Cornelio vio claramente en una visión. Escuche, Cornelio también tuvo una visión. Y de hecho, con eso es que empieza el capítulo. Cornelio tiene una visión. Como a la hora 9 del día, que un malak de Elohim entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él, mirándolo con temor, le dijo, ¿qué es, Adonai? Entonces el malak le dijo, tus ruegos y tus limosnas han subido con memoria delante de Elohim. Así que envía ahora hombres a la ciudad de Jafo y haz venir a Simón, el que es llamado Kefa o llamado Pedro. Entonces, a él se le aparece un malak, que nosotros decimos un ángel, y le dice, tus oraciones, lo que has hecho ha llegado a los oídos del Eterno. Ahora, así que lo que está sucediendo aquí es que antes de que el apóstol Pedro reciba el mensaje divino de que las barreras entre los hebreos y los gentiles están cayendo, a Cornelio se le da una pista de la relación con el Eterno que había sido reservada solo para los hebreos. Entonces, aquí se le está diciendo, traiga a un hombre hebreo. Eso es parte de lo que la visión está manifestando para Cornelio. Ahora, Pedro iba a ser portador de las buenas nuevas para Cornelio, de las condiciones que tenía que cumplirse para que esa relación, establecer esa relación de los judíos, del pueblo de los gentiles con el pueblo, con el Eterno. Entonces, antes de que eso sucediera, aquí estaba estableciendo, antes de que Pedro se diera cuenta, aquí estaba sucediendo esto que está pasando con Cornelio. Ahora, en el capítulo 5, dice, así que envía ahora, entonces, el capítulo 5, así que envía ahora hombres a la ciudad de Jafo y haz venir a Simón, el que es llamado Kefa o Pedro, y que está hospedado en la casa de cierto Simón curtidor, cuya casa está junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Es decir, tus obras han subido ante Dios. Ve, manda por este hombre, que este hombre te va a decir qué debes hacer. Cuando se fue el malak que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus servidores y un soldado, o sea, los llamó para que fueran a pues hacer lo que el malak le había dicho, que trajera, que fuera por Pedro, porque Pedro le tenía algo que decir. Ahora, Pedro ahora entonces tiene una visión, ¿cierto? Cornelio tuvo una visión, ahora Pedro va a tener una visión. Todo eso está conectado. Entonces, ahora Pedro tiene la visión en el capítulo 10, en el versículo 9 dice, al día siguiente, cuando ellos iban en el camino y se acercaban a la ciudad, Kefa subió a la azotea para hacer tefilá cerca de la hora sexta. O sea, él oraba como los judíos acostumbraban a orar. Él tenía hambre y quería comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Ahora, ¿dónde estaba la mente de Pedro en ese momento cuando subió a orar? Dice, tuvo hambre y quiso comer, ¿sí? En la Y le comida. sobrevino un éxtasis. Estaba en la comida, ¿cierto? Ahora,
Esta visión, obviamente, mire, esta visión es simbólica, ¿sí? Entonces, en el versículo 17 dice, y mientras Kefa, no, sería adelantarme, ok. Él tuvo un éxtasis. Este éxtasis es como, en nuestras Biblias está traducido como un trance. Este trance es provocado por el Eterno. Pedro no lo provocó, o sea, es algo que el Eterno estaba provocando en él. Entonces, aquí es donde él tiene la visión. Y dice, mientras el capítulo 17, mientras Kefa estaba sorprendido meditando, no, ya me adelanté. Sí. Entonces, y vio, después de Hechos 10:10, Hechos 11, y vio el chamaín abierto y algo semejante a un gran lienzo que bajaba, y cogido por las 4 esquinas se descolgaba hacia Aretz, en el cual había toda clase de animales cuadrúpedos y de los que se arrastran sobre Aretz y aves del chamaín. Entonces le vino a él una voz que decía, Shimón, levántate, mata y come. ¿Por qué le dice así? Mire, aquí está, recuerde que el contexto es que Pedro tenía hambre. Entonces ahora dice, a lo cual Simón Kefa responde, de ninguna manera, Adonai, nunca he comido nada impuro o inmundo. ¿Sí? Él dice, nunca he comido nada impuro o inmundo. Ahora, piensen en esto, que creo que eso es algo parte de lo que estaba en la otra clase. Pedro pasó 3 años con el maestro, con Yeshua. Esos 3 años que él pasó con Yeshua, Yeshua fue muy claro en decir, yo no vine a abolir la Torá. Por lo tanto, Yeshua no pudo haber abolido las leyes alimenticias. Todo ese tiempo que Pedro estuvo con Yeshua, todo ese tiempo después de que el Eterno se va, que Yeshua se va, y Pedro dice, nunca he comido nada impuro o inmundo o común, ¿sí? Nunca he comido nada de eso. Es decir, Yeshua no le enseñó que la Torah estaba abolida. Yeshua no le enseñó que la dieta alimenticia que el Eterno puso en la Torah estaba abolida. Yeshua nunca se lo enseñó. Porque entonces él no habría contestado lo que dice aquí. Oh, nunca he comido nada impuro o inmundo. ¿Cierto? Entonces, la enseñanza que tenemos aquí es que de un momento a otro, el Eterno le va a decir a él, no, puede comer lo que quiera. Cuando él escuchó a Yeshua decir, yo no he venido a abolir la Torá, he venido a completarla, a preñarla, a darle un significado, el significado completo. Entonces, ahora, Pedro dice, nunca he comido nada impuro o inmundo. Aquí, en esta visión, que es simbólica, mire, cuando usted, yo no sé si ustedes han tenido visiones o sueños, muchas de esas cosas es muy simbólico, ¿cierto? Muchas son muy simbólicas. Y generalmente lo que dice, uno tiene que mirar simbólicamente qué representa, porque recuerde que hay un paralelo entre lo espiritual y lo real, y entonces espiritualmente, ¿qué nos está queriendo decir? ¿Sí? Aquí el Eterno está usando una situación que es como uno en experiencia muchas veces ha visto que él hace. Usa la situación que la persona está viviendo para darle un mensaje más profundo, darle un mensaje de lo que realmente necesita que la persona cambie o que la persona se dé cuenta. Entonces, aquí Pedro dice, nunca he comido cosa inmunda, ¿sí?
La cuestión que está enfrentando Pedro aquí es un principio del alajá. ¿Por qué está enfrentando un principio del alajá? Porque hay cosas aquí que de lo que Pedro ha aprendido, el judaísmo hacía poca diferencia entre lo que era la Torá de Moisés, la tradición y, o sea, estaba mezclado la Torá, estaba mezclada la tradición, estaba mezclada las interpretaciones de los rabinos. Básicamente, ellos, Pedro y muchos en esa época, no tenían de pronto una idea clara, una diferencia entre lo que realmente eran las leyes de la Torá y las interpretaciones de los rabinos. Básicamente es lo que pasa hoy en el ambiente cristiano. Muchas personas no tienen una idea de diferencia entre las doctrinas y la palabra del Eterno. ¿Por qué? Porque todo se enseña junto como una sola cosa. Todo se enseña como una sola cosa y que de hecho yo les decía a ustedes que yo nunca, obviamente, yo esa diferencia nunca la vi. Yo siempre cuando empecé en el cristianismo, yo siempre pensé todo lo que allá dicen es lo que Dios dice, porque ellos conocen y es lo que Dios está diciendo. Y a medida que tú vas estando ahí, te vas dando cuenta, oh, sí, esto es lo que dice Dios. ¿Por qué se va dando cuenta uno de la diferencia tan grande y que es basado en las interpretaciones? Un ejemplo bien clásico sobre eso es las 30,000 doctrinas cristianas que hay. Esas 30,000 doctrinas cristianas que hay es un ejemplo y evidencia de cómo la palabra del Eterno aquí es de acuerdo a la interpretación del que la leyó. Y por eso se forman las doctrinas. Entonces, y el asunto no es, yo como pienso yo, el asunto no es la doctrina, el asunto es querer decir, esa es la palabra de Dios, ahí está el asunto, ahí está el problema. Una cosa es yo decir, bueno, estas son las doctrinas de aquí, de esta congregación. Otra cosa es decir, y esa es la palabra del Eterno, porque entonces el Eterno se contradice 30,000 veces, con tantas diferentes doctrinas que una dice que sí, otra dice que no, y una dice una cosa. ¿Ves? ¿Qué es realmente? Es la doctrina lo que está predominando. Y eso es algo que nosotros como creyentes necesitamos aprender a diferenciar. Ok, esto es Dios o esta es la doctrina de este lugar. Entonces, eso es lo que pasaba en la época de ellos. Todas esas cosas estaban tan unidas que no había ellos no entendían la diferencia. Entonces, ¿qué está pasando? La Torá, entonces, voy a mostrarles una gráfica que lo vimos mucho cuando estuvimos estudiando la Torá, nosotros vimos mucho esa gráfica, porque es que de eso es que se trata el tema del capítulo de Hechos 10. Entonces les voy a mostrar eso. ¿Recuerdan esta gráfica? La vimos muchas veces, ¿cierto? Okay. Entonces, vamos a mirar, porque es que esto es que trata Hechos 10, de esto. Entonces, ¿qué pasa? El Eterno ha hecho una clasificación espiritual y hay tres estados espirituales. El santo, el común y el inmundo. ¿Sí? Santo, pues ya sabemos que es santo. Santo es lo opuesto a lo común. Escuche, santo es lo opuesto a lo común. No santo es lo opuesto a lo impuro. No, santo es lo opuesto a lo común. Y santo quiere decir algo que es raro, porque pues no es común y no es usual y es separado. Lo que pasa con los judíos, entonces fueron separados por el Eterno. Santo representa y una minoría separada para el Eterno. ¿Y quién es el que declara lo que es santo o lo que no es santo? El Eterno. Esa declaración solo la da Él. El ser humano no puede determinar qué es santo y qué no es santo. El Eterno es el que declara. Ahora,
En términos bíblicos, desde la perspectiva de la Torá, los gentiles son comunes. El Eterno hizo esto cuando escogió los gentiles son comunes, mientras que los hebreos son santos. Los hebreos tienen el estatus de santos porque comenzó con Abraham. El Eterno apartó a Abraham, ¿sí?, a los hebreos, de todos los demás personas en la tierra, o sea, entonces los demás se volvieron los gentiles, los separó para sí mismo. Ser apartado para el servicio del Eterno es realmente la definición de santos. Por lo tanto, los gentiles que tenían el estatus de común, pero eso no significaba que fuera malo, simplemente no significaba automáticamente impuro. Más bien, pues los gentiles simplemente no eran santos o santificados, no estaban separados para el Eterno. Y es a través de Yeshua que entonces eso cambia con respecto a los gentiles. Pero ahorita estamos en lo común impuro. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, si ustedes vieron la clase de lo que los judíos creen, y muchos creían y creen todavía, de que los gentiles eran impuros, esa era la creencia de Pedro. Pedro creía que los gentiles eran impuros. ¿Mm? Cuando desde la Torá, el Eterno clasificó a los hebreos santos y los demás comunes, no impuros. Común generalmente es puro, porque él no los creó impuros, él los separó, ok, común e impuro. Y la impureza llega por ciertas cosas que tú haces o que te contaminas, o cierto, por eso llega la impureza. Y recordemos que dijimos que para llegar al estado de santo, la gente tiene que pasar por un proceso de si son impuros, porque el común se puede hacer puro o impuro. Bueno, entonces, si es impuro, pues tiene que pasar por pureza, tiene que volverse puro para poder ser santo, porque no se puede ser santo si no se es puro. Lo impuro contamina la santidad. ¿Ok? Ahora, esto es un principio básico de la Torá. Cosas comunes, pues son plenamente comunes desde la perspectiva de la Torá. Y las cosas en su estado natural son puras. Por eso las cosas en su estado natural son puras. Las cosas comunes no se crearon impuras. Las cosas comunes no son consideradas impuras por el Eterno y llegan a ser impuras si se usan incorrectamente. Por eso es que llegan a ser impuras. Ahora, este concepto de la pureza ritual, de la pureza e impureza, es un concepto básico espiritual. Es un concepto básico que en el cristianismo no se maneja. Y si no está este concepto, muchas cosas que nosotros entendemos de la palabra del Eterno, de que nosotros leemos de la palabra Eterno en el Nuevo Testamento, no las vamos a entender. No las vamos a entender. Porque nosotros no entendemos ese contexto desde que ellos están. ¿Qué es lo que le pasó a Pedro? Entonces, si usted vieron la clase, Pedro tenía la idea de que los gentiles no se podía ni siquiera hacer, era una abominación, era contaminarse, no podían estar cerca de ellos. ¿Sí? Entonces, y desafortunadamente, este concepto de puro e impuro que ha sido eliminado del pensamiento cristiano, realmente es una de las cosas que daña mucho
el entendimiento de las cosas espirituales del Eterno. Porque nosotros no creemos, en el ambiente no se piensa que la gente tenga que buscar pureza ritual, pureza. Entonces, como no se busca eso, tenemos muchos conceptos y no entendemos que desde la perspectiva del Eterno eso es importante y eso es bíblico. Y estuvo en rigor en la Torá y está en rigor desde ahora porque Él no quitó eso, porque el Eterno dice que Él no quitó y abolió la Torá. Entonces, esto es importante, es un concepto que nosotros deberíamos aprender y deberíamos poner en práctica en nuestras vidas, buscar eso. Que es por eso que Yeshua va y hace el mikveh, porque Yeshua no se bautizó, él hace el mikveh y él dice, es necesario que se haga, porque era un ejemplo para todos los demás, que hay que pasar por ese proceso de pureza, de purificación, de limpieza. Eso fue lo que Yeshua hizo. Él lo hizo para mostrarnos que nosotros teníamos que hacer eso mismo, mikveh, hacer el proceso de pureza, pero no en el ambiente cristiano, así no lo ven. Se creó mucha tradición romana y a partir de ahí es que entendemos muchas cosas en la palabra. Ahora, entonces, por eso ahora, ¿qué le pasaba a Pedro? Eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro creía, oh no, yo no me puedo juntar con ellos. En el verso 15, ok, si ustedes observan, 3 veces el Eterno le habla a Pedro, diciéndole, lo que yo he llamado, dice, las cosas que Elohim ha purificado no las tengas por inmundo. 3 veces el Eterno le dice eso. En la Biblia, escuche, en la Biblia y de hecho en los sueños cuando uno, en los sueños se aplica este mismo principio. Decir o hacer algo 2 veces en la Biblia significa que tiene gran significado. O cuando tú sueñas 2 veces algo, la misma cosa, tiene gran significado espiritual. Que se repita 3 veces valida que esta visión era divina. Porque Pedro tiene el Eterno le dice 3 veces. 3 veces se lo dice. Ahora, en el capítulo 10, en el versículo 17, dice, en el capítulo 17 dice, mientras Pedro estaba sorprendido meditando qué significaría la visión que había visto, llegaron los hombres de Cornelio. Escuche, recuerde, Cornelio tuvo una visión, los mandó allá, llegaron donde, entonces, mientras eso pasó, Pedro tuvo la visión, ¿sí? O sea, todo este es el contexto. La visión de Cornelio, ir donde Pedro, la visión de Pedro. Pedro no entendía el significado. Pedro no entendía lo que estaba pasando. Pedro dice, todavía Pedro estaba perplejo sobre el significado de la visión. Entonces, aquí hay que decir, pues que Pedro no tenía idea. No tenía idea de lo que el Eterno le estaba queriendo mostrar. ¿Sí? Entonces, ¿pero por qué Pedro no tenía idea? Pedro no tenía idea porque Pedro había entendido mal toda su vida el concepto con respecto a los gentiles. ¿Qué había? ¿Cuál era el concepto que tenía Pedro de los gentiles? Que eran inmundos, que tú no podías acercarte a eso, que tú él no, eso era lo que él tenía entendido hasta ese momento. Y acabamos de ver que desde la perspectiva de la Torá, el Eterno nunca dijo o declaró a los gentiles inmundos o impuros. ¿Sí? Entonces, pero Pedro y la tradición que tenían, ese era el concepto que tenían.
Pedro le habían enseñado toda su vida en las sinagogas que los gentiles eran impuros. Ese era su concepto. Y mire que eso es lo que él dice en la visión, que él dice, nunca he comido nada impuro, nunca, porque él se cuidaba. Ahora, pero desde la Torá los gentiles no eran impuros, los gentiles fueron creados espiritualmente comunes. ¿Qué estaba haciendo aquí el Eterno? El Eterno estaba enderezando la teología de Pedro. La teología de Pedro porque escuche, los judíos no estaban autorizados a cambiar la clasificación del Eterno de los gentiles. Los judíos, las tradiciones cambiaron lo que para el Eterno eran los gentiles. Y ellos no estaban autorizados a eso. Y esto era lo que Pedro tenía en su mente. Pedro les dice, entonces cuando llegan, pues aquí vamos a ver cuál es el significado de la visión y cuál es el significado básicamente de lo que el capítulo 10 está diciendo. Pedro dice, aquí lo puse, voy a leerlo de aquí, en el versículo 28. Pedro entonces se fue con ellos, ¿cierto? Se fue con Cornelio. Y les dijo, ustedes saben, escuchen lo que dice, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío sentarse o asociarse con un extranjero. ¿Ven eso? Escuche. ¿Ven lo que él dice? Ustedes saben cuán abominable. ¿El Eterno le enseñó eso? No. Eran las tradiciones que él había aprendido. Que sentarse con un judío con un gentil era abominación. Eso es lo que el Eterno está cambiando aquí en él. Dice, pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre tenga por impuro o inmundo. Ese es el significado que él le dio a la visión. Escuche, ese es el significado que él le dio a la visión. Escuche, dijo él, escuche, dijo él, oh, a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre tenga como impuro o inmundo. Oh, y también que puedo comer lo que quiera, porque ya ningún animal es impuro. Ahora, tengan en cuenta esto. El Eterno estableció algunos alimentos que no debían ser comidos, como leyes en la Torá. Pero el Eterno nunca dijo que los judíos, que los gentiles eran inmundos e impuros. ¿Qué estaba haciendo el Eterno? Cambiando eso que Pedro estaba, esa idea de los gentiles. ¿Por qué? Porque el Eterno iba a incluir a los gentiles en su plan de salvación. De hecho, ok, vamos a seguir acá. Ya voy para allá. El Eterno estaba enderezando la teología de Pedro. Pedro no da ninguna otra interpretación aquí. La interpretación de Pedro es esa y nada más. Y nosotros no debemos, como dice, nosotros no debemos añadir. La interpretación de Pedro es, el Eterno me ha mostrado que no debo llamar a ningún gentil, que a ningún hombre tenga por impuro o inmundo.
que ese concepto de por qué él pensaba que los gentiles eran así, que él lo tenía que cambiar. Eso fue todo lo que el Eterno le está mostrando. ¿Por qué? Porque iba a llegar un gentil que era Cornelio y él iba a tener que ir a su casa. Ese es el contexto del capítulo 10. Pedro iba a ir a la casa de Cornelio. Cuando el Eterno sabía que Pedro no iba a ir, porque desde su creencia, desde su tradición, desde la ley que él había aprendido, él no iba a hacerlo. Y era un plan del Eterno de que lo hiciera. ¿Por qué? Porque ese iba a ser el comienzo para la entrada de los gentiles al reino de Dios. Por eso es que el Eterno le da esta visión a él. ¿Y por qué le estoy diciendo eso? Porque ahí en el versículo 28 lo dice. Dice, pero él me ha mostrado a mí que a ningún hombre tenga por impuro o inmundo. Por eso él fue. Por eso él fue. Y si no, no hubiera ido. Por eso. Ahora, entonces, en el capítulo 10, al final dice, Dios no hace distinción de personas. Esto es Pedro diciendo eso. Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que le teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Esto es, como diríamos, es una revelación para Pedro. Oiga, es una revelación para Pedro. Ahora, mire, pero realmente, cuando digo revelación, escuchen, la palabra, cuando decimos revelación, el Eterno no le está revelando algo nuevo que nunca había dicho, que no tenía en la Torá a Pedro. Eso estaba ahí, pero Pedro nunca lo había visto. Es revelación para Pedro y es revelación para los judíos. Fue revelación para los judíos porque ellos en su tradición no lo vieron. Entonces, no era algo nuevo. Simplemente, ¿qué estaba haciendo el Eterno? Le estaba quitando, como dice, le estaba quitando el clipón que Pedro tenía. Es decir, le estaba quitando eso en los ojos que no lo dejaba ver correctamente. ¿Con qué se lo quitó? A través de la visión y a través de lo que hizo con Cornelio. Le quitó el clip-up de los ojos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Pedirle al Eterno que nos quite a nosotros. Que nosotros podamos ver la palabra del Eterno. Cuando nosotros digamos revelación, es que realmente nosotros veamos la palabra como el Eterno intentó. La intención que el Eterno la escribieron en el momento en que la escribieron, no con la intención que nosotros hemos querido darle. A eso me refiero yo cuando digo revelación. Porque el Eterno no me va a decir algo que no esté ahí. O sea, que yo lo voy no, es simplemente ahí está, sino que no lo hemos visto. Eso es la revelación para nosotros. Hoy en día nosotros necesitamos ver lo que hay ahí, que por nuestras tradiciones, por nuestra cultura, por nuestra deseo de querer ver lo que nosotros queremos, no lo hemos podido ver. Por lo tanto, esto no era una nueva teología. Los gentiles siempre habían tenido la opción de dejar atrás el hogar, la familia y la nación y convertirse en hebreos. Esto no era algo nuevo. Esta oferta estaba disponible para los gentiles, tanto hombres como mujeres. Ahora, un caso bien claro, un ejemplo bien claro, era Ruth. Hay un libro en la Biblia que se llama Ruth. Y en ese libro es uno de los casos más famosos. Es una mujer soltera que toma la decisión por su cuenta de convertirse en hebrea, ya que era una viuda extranjera. Y ella toma la decisión de convertirse en hebrea. Ahora, ¿cuál era el asunto? El único medio para convertirse en gentil, para obtener un estatus sagrado anteriormente,
era convertirse en hebreo. Era el único medio. Que eso fue lo que hizo Ruth. Ruth, para convertirse en hebrea, ella tuvo que tuvo que meterse a ser hebrea, o sea, dejar de ser gentil, volverse hebrea. Digamos, un gentil que quería convertirse hebreo, él tenía que hacerse la circuncisión como uno de los requisitos de ser judío y cumplir los mandamientos del Eterno para ser judío. Pero tendría que ser, o sea, tenía que entrar, y eso entonces podía dar estatus de santo. ¿Sí? Ahora, pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que Pedro y el Eterno están diciendo aquí en el capítulo 10 de Hechos? Es, el gentil no es impuro y no debe ser llamado como tal. Eso es lo que el capítulo 10 habla. Por eso quise enfocarme en qué es lo que realmente el capítulo 10 dice. No queda interpretación, nosotros le damos, y por eso la otra clase está para eso. El capítulo 10 es para eso. Todo lo que Pedro pasa aquí es para mostrarle, hey Pedro, los gentiles no son impuros. No los llamé impuros desde el principio de la Torá, entonces cambia ese concepto, porque no es así. Y Pedro aquí lo aprende, por eso dice, Dios no hace distinción de persona, sino que acepta al que le teme y practica justicia, no importa qué nación sea. Ahora, común ha sido el estatus espiritual de los gentiles y puede ser elevado al estatus sagrado, como los hebreos son. Pero ahora, ¿cómo los gentiles logramos el estatus sagrado? Por eso fue la obra de Yeshua. Que por eso fue que el Eterno le mostró esto a Pedro. Pedro, Yeshua ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora lo que necesito es que tú dejes de pensar que ellos son impuros, porque no es así, porque en la Torah yo no lo hice así, es la tradición que tú tienes. Tienes que cambiar ese concepto, que por eso fue la visión. Entonces, para que vuelvas a entender que ellos son comunes y que a través de la obra de Yeshua yo voy a permitirles a ellos tener el estatus de santos. Por eso Yeshua se hizo el mikveh, como ejemplo, porque se necesita el proceso de purificación. Yeshua, y de hecho él lo hizo para mostrar ejemplo. Es necesario que se haga, es necesario que yo lo haga, que yo venga y haga esto, para que quede registrado, que es necesario que se haga el mikveh. Porque todos los gentiles que van a empezar a venir, van a ir por un proceso, necesitan ir por el proceso de purificación para que puedan ser elevados al estatus de santos. Porque nosotros en la cultura y muchas cosas nos pueden hacer que no seamos, que dañar la pureza. Ahora, entonces, es a través de la obra de Yeshua. Es la obra de Yeshua la que hace que nosotros podamos. Este capítulo es importantísimo en ese sentido. ¿En qué sentido? En el sentido de que se le está mostrando a uno de los apóstoles y que realmente Pablo es el que va a tener un mayor entendimiento de la inclusión de los gentiles a través de la obra de Yeshua, porque Pablo es el que habla mucho de eso, que Pablo tiene un mayor entendimiento de cómo los gentiles a través de la obra de Yeshua entran a poder tener ese estatus de santos, pero es a través de Yeshua. Y de hecho Yeshua lo dice. Y por eso voy a terminar con esto.
La muerte, la resurrección de Yeshua cambió esto. Ahora es a través de la fe y la confianza en él, como el Mesías y como Hijo de Dios, que los gentiles pueden alcanzar el estatus espiritual de santos. Es decir, ser escogidos por el Eterno. Es a través de la obra de Yeshua. A través de la fe en él, la confianza en él, que los gentiles podemos alcanzar ese estatus espiritual. Y Yeshua lo dijo de esta manera. En Juan 14:6, él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino al Padre. Nosotros los gentiles, Yeshua es el camino al Padre. Yeshua lo dijo, yo soy el camino. Es a través de él que nosotros podemos obtener ese estatus. Y yo copié, porque me gusta como dice aquí, copié la partecita de la Tanakh, donde Yeshua lo dice, porque me gusta como lo dice en el hebreo. Dice, Yeshua le respondió, yo soy el Nativ y la Emet y Jaim. Nadie llega al Abba sino por mí. Recuerde que Abba en hebreo es padre. Mire cómo lo dice. Nadie llega al Abba sino por mí. Eso está en Juan 14:6, dije. Juan 14:6. Nadie llega al Abba sino por mí. Me pareció bonito así con él. Porque es a través de Yeshua. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El Eterno, a través de la obra de Yeshua, iba a incluir a los hebreos, a los gentiles. ¿Qué pasa? Los apóstoles no eran perfectos, tenían sus creencias, tenían sus costumbres, como muchos de nosotros que queremos tratar de buscar y buscamos al Eterno, pero tenemos muchas doctrinas y creencias erróneas, y que el Eterno poco a poco nos va revelando la verdad. Lo mismo le pasó a Pedro. Este capítulo 10 era para eso, para que Pedro abriera sus ojos, se le quitara el clip-out y se diera cuenta de que, hey, usted tiene un concepto erróneo de cómo yo establecí que, cómo yo determiné que eran el estado espiritual de los gentiles. Entonces, le tengo que aclarar eso, porque de aquí en adelante los gentiles van a estar viniendo. Y de hecho, Pedro empieza a hablar de eso y a decir eso, a decir, oh, el Eterno está trayendo a los gentiles. En el capítulo 21 de Hechos, versículo 20, dice al final, dice, cuando ellos lo oyeron, dijeron, Caboda Yahweh, y le dijeron, hermanos nuestros, porque ellos estaban yendo por diferentes lugares a mostrar el evangelio. Dice, hermanos nuestros, ya que te das cuenta de que en Yehudá hay millares de creyentes, escuchen lo que dice, millares de creyentes, y que todos ellos son celosos por la Torá. Escuchen. Él está diciendo que está llegando creyentes y creyentes y creyentes
y que todos ellos son celosos de la Torá. Son celosos de la Torá. Es ¿Qué decir, escritura es esa, Luz? es Hechos 21, Hechos capítulo 21, versículo 20. Ellos eran los que empezaron a creer, porque porque muchos de los problemas que empezaron a tener tenían que ver con qué, con las cosas que la Torá decía y que los judíos, los gentiles de pronto no estaban acostumbrados. Si Yeshua hubiera dicho que la Torá no aplicaba, que ya no se tenía que ya se podía comer lo que quisiera, que ya se podía todo eso, muchos de los problemas que siguen de aquí en adelante, como la circuncisión y muchas otras cosas, no se hubieran dado. No habría problema. Ah, no, ya la Torah no importa, ya no hay que aplicarla porque Yeshua dice que no. Y Pedro hubiera dicho, ah, no, y a mí el Eterno me mostró que ya podemos comer lo que queramos, no se preocupe. Hay todas esas creencias contradicen. Cuando usted se pone a leer la palabra, ve cómo contradice una cosa y contradice otra. Por eso leerla desde la perspectiva hebrea, desde cómo fue escrito, es llegar a realmente lo que el Eterno quería decir, lo que los apóstoles querían decir, lo que Pedro, lo que Pablo quería realmente decir, que de hecho lo vamos a seguir viendo a medida que seguimos en los capítulos del libro de Hechos. ¿Ok? Así que, shalom, shalom. Seguimos con el capítulo 11 la próxima semana. ¿Ok? Ok. ¿Alguna pregunta? Nelly, o sea, eso aplica, o sea, ya hoy en día los judíos ya no, o sea, acerca de los gentiles, o eso era solo en esa época, o todavía. ¿Todavía? Muchos gentiles, muchos judíos, la cultura judía es muy cerrada. Muchos Pero judíos. es que ellos no han recibido a Jesucristo, por eso. No. Porque ellos no han recibido. No, Dayana, no, así Eso. lo hayan recibido, o yo no lo hayan recibido. Muchos son muy cerrados porque ellos respetan mucho la Torá y como tienen la mezcla de las dos cosas, entonces muchos de ellos son muy cerrados. Pero porque no han Por la recibido cuestión de a la pureza Jesucristo. ritual, por la pureza ritual, Dayana, porque ellos sí, a pesar de que sigan a Yeshua, ellos respetan la Tienen pureza. sus, sí. Claro. Porque las reglas Dios se los dio a su pueblo, ¿verdad? Que eran ellos, ¿verdad?